Mi tema de esta noche es: Jesús está buscando discípulos. Ya conmigo, Jesús está buscando discípulos. Amén. Sabemos que una de las primeras, por no decir las primeras cosas que Jesús buscó para ejercer su ministerio, ya cuando le tocó ejercer su ministerio después de 30 años, obviamente fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, a recibir al Espíritu Santo, y ahí el Espíritu de Dios lo llevó al desierto a enfrentarse a Satanás. La Biblia dice que bajó en el poder a Jerusalén. Pero aparte de eso, que es lo más importante, buscar a Dios antes de empezar algo, lo que siguió haciendo Jesús era buscar discípulos. Diga conmigo, buscar discípulos. Diga conmigo, buscar discípulos. No buscó cualquier otra cosa. No buscó empresarios, no buscó gente con buena economía, donde pudieran dar buenos diezmos y poder financiar su ministerio. Tampoco buscó gente perfecta, adoctrinada, que fuera preparada completamente en la ley. Jesús tampoco buscó carismáticos que tuvieran una gracia en particular, algún don, algún talento. Jesús no buscó nada de esas cosas. Simplemente Jesús buscó gente que quiera ser discipulado por él. Amén. Y qué interesante que entre los 30 y pico de años que él vivió, solo encontró a 12 que querían ser discipulados. ¿Me escucharon? Amén. Ya conmigo, 12 en 30 y punta de años que querían ser discipulados. Por eso Jesús fue muy claro, y en su carta de presentación o en su currículo o exigencia que él pedía para los que querían ser discípulos era: tome su cruz cada día y sígame. O sea, ese fue el formulario a llenar de aquellos que querían ser discípulos. No les pidió que fueran hombres de oración, no les pidió que fueran hombres de ayuno, no les pidió que fueran hombres santos, no les pidió que sean hombres perfectos o que tengan gracia, alguna gracia en particular. Jesús no les pidió que fueran carismáticos. Simplemente Jesús buscó gente que deseara ser discipulada. Quiero que entienda bien esto, porque esto es muy profundo. Más adelante vemos en la Biblia, en los mismos evangelios, que una de las primeras cosas que Jesús hizo cuando llamó a los 12 es, y los llamó para que estuviesen con él. Esa palabra, para que estuviesen con él, habla mucho y nos da un gran espacio y una gran profundidad de que no hay tal cosa de discípulos virtuales, uniéndome con la pandemia, y que todo es virtual, y que todo es por mensajes, y que todo es por comentarios, todo es por llamadas. No, Jesús no llamó a ningún discípulo para que sea un discípulo virtual. Jesús llamó discípulos a un discipulado presencial, 24 horas del día, 365 días del año. Y creo que no tenían feriado ni vacaciones. Amén. Entonces Jesús buscó 12 que caminasen con él, que anduvieran con él, que caminaran con él, que aprendieran de él. 12 a quien formar, 12 a quien corregir, 12 a quien instruir. Y habían muchísimos, aparte de los 12, santos, carismáticos, perfectos, más espirituales, pero no querían dejarse discipular. ¿Me escuchan? Amén. Pero qué interesante que estos que querían dejarse discipular eran los más imperfectos capaz. Porque cuando Jesús los lleva ante el joven rico, creo que los 12 se quedaron asombrados. Porque el joven rico dijo: bueno, yo guardo la ley desde el principio. Siempre he guardado la ley desde muy niño. Yo me sé todos los mandamientos y todos los he obedecido. ¿Qué más tengo que hacer para ser perfecto? Y yo me imagino a los 12 discípulos: ese debería ser el Cristo. Asombrado de la preparación espiritual, religiosa o lo que sea que tenía el joven rico. Además de ser santo, era rico, ¿me entiendes? O sea, cualquier muchacha la estuviera pretendiendo.
Bien, eso dejemos para aparte. Era santo, próspero, rico y joven. O sea, candidato número 1 para cual muchacha que esté orando por un hombre así. Pero qué interesante es que este muchacho santo, preparado espiritualmente, rico y joven, no calificó. Y era más perfecto que los 12, más santo que los 12. Pero Jesús le reveló que nadie en esta vida es capaz para cumplir la ley. Nadie. Como un día, creo que ayer le dije a alguien mientras ministraba, nadie calificaba para cumplir la ley, ni el que la escribió. Nadie. Por eso nadie se salva por sí solo, porque si la salvación dependiera de uno, ninguno entraría al cielo. Ninguno. Entonces Jesús lo prueba y le revela que el joven que decía que cumplía los 10 mandamientos no cumplía ni uno. Jesús le dice, bueno, anda, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No le dijo, métete a 21 días de ayuno y serás perfecto. No, dile que tuyo no es religioso como yo. No le dijo que sea un diezmero fiel. ¿Quieres ser perfecto? Nunca peques. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo? Tumba ese Dios que tienes en tu corazón. Y Jesús le dijo, te pruebo que ni el primer mandamiento lo cumples. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Pero no quería amar a Jesús por encima del dinero, sino que quería mantener el dinero, la riqueza, por encima de Jesús. Por eso este joven rico no fue capaz de seguir a su Señor. Entonces, los perfectos eran los 12 que se creían imperfectos. Y el perfecto, joven rico, era otro imperfecto. Porque estos 12 dijeron, maestro, y nosotros no sabemos doctrina. Ni sabía que existían las leyes, los mandamientos. No oro y no ayuno como este hombre. Recién tengo 2 meses de convertido, le dijo Pedro. Y este está desde niño. Pero, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Todo que hay para nosotros. Y Jesús les habla de un cielo que ya lo tenían asegurado. ¿Me entiende? El de la navaja tenía asegurado el cielo. El que sabía que le iba a volar una oreja a un soldado romano tenía el cielo asegurado. El que sabía que lo iba a negar 3 veces sabía que tenía el cielo asegurado. Jesús les dijo, mi Padre les está haciendo moradas porque ustedes estarán conmigo. Y Jesús sabía que Pedro mañana se iba a equivocar, que Pedro mañana iba a fallar, que Pedro mañana iba a negar, y el Padre ya le estaba haciendo casa. Dile que tuyo es que tu perfección no es la perfección que el cielo busca. A veces usted mismo se pone la vara muy alta. Bien, ese no es el mensaje, pero estoy hablando para entrar al mensaje. Amén. Entonces ellos dijeron, Señor, bueno, ¿y que nosotros lo hemos dejado todo? O sea, estos 12 demostraron el corazón que debe tener un discípulo. Diga conmigo, el corazón que debe tener un discípulo. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús buscaba 12 discípulos? ¿Por qué Jesús buscaba 12 discípulos que mañana fueron 12 apóstoles y después se regó por todo el mundo? Porque son los discípulos los encargados de continuar con un legado. Quiero que entienda bien esto. Son los discípulos los encargados o los que Dios escoge para continuar un legado. El que no es discípulo no tiene una continuidad a un legado. Jesús sabía que su ministerio solo duraría 3 años y se tendría que ir. Y tendría que abandonar la tierra. Amén. Y Jesús, como sabio, dijo, bueno, yo en 3 años me voy, así que tengo 3 años para preparar a 12 a que continúen lo que yo empecé. No eran 12 perfectos,
No eran 12 santurrones, eran 12 hombres, como usted y como yo, muchas veces testarudos, simplemente que querían ser discipulados. ¿Por qué le digo que querían? Porque Pedro dijo un día: ¿a dónde iré? ¿A dónde me voy? No tengo, yo estoy bien contigo. Aunque me llames diablo, ¿a dónde me voy a ir? Aunque me repeles, aunque me digas hasta cuándo de estar con vosotros, ¿a dónde voy si tú eres el único que da palabra de vida eterna? Entonces muestra que eran 12 que sí querían ser discipulados, que sabían que estaban siendo corregidos, que sabían que Jesús los estaba haciendo asustar. Porque como varias ocasiones los hizo asustar hasta llevándolos al borde de la muerte. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús durmiendo. Pero aún así estos 12 no querían desprenderse de su Señor. Entonces podemos ver cómo Jesús tiene el alto interés de formar discípulos para que continúen con un legado. Ya conmigo, para que continúen con un legado. Estos mismos 12, después que se fue Jesús para el cielo, continuaron con lo que un día Jesús empezó. Y la tuvieron más difícil, porque la persecución se intensificó, la persecución fue mayor, la persecución fue intensa, que muchos de los apóstoles comenzaron a perecer, a morir por causa de Cristo. Pero en 3 años Jesús formó el carácter, el temple que se iba a necesitar para enfrentar la gran persecución el día que Jesús no estaría con ellos. Amén. Yo estoy joven y no me voy a morir mañana. Amén. Pero usted puede continuar un legado en el lugar donde vive, en el trabajo donde está, en la universidad donde estudia, o en el cantón que está viendo Casa de Luz. Pero el legado le da continuidad los discípulos. Voy a repetir. Lo que le da continuidad a un legado no son los santos, no son los perfectos, no son los que nunca se equivocan. Lo que le dan continuidad a un legado son los discípulos. Diga conmigo, discípulos. Diga conmigo, discípulos. Yo sigo orando al Señor que Dios me dé discípulos, que me dé obreros, líderes que se dejen formar, corregir, instruir y prepararlo para el día que yo no le pueda responder un mensaje, para el día que yo no le conteste una llamada, y para que usted tenga la fe para calmar la tormenta mientras su pastor duerme. Oye, que mi papá, si me amara, me contestara el teléfono. Porque te amo, no te contesto. Porque tienes que desarrollar fe en el Señor. Amén. Así que dile que a Jesús no fue 3 años románticos con sus discípulos. Fueron 3 años de formación y de estructura. Diga conmigo, de formación y de estructura. Padres que están aquí, estructuren a sus hijos, porque ustedes no vivirán con ellos toda la vida. Un día se casarán, se irán y tendrán que enfrentar sus problemas. Y usted tiene que enseñarles a lidiar con esos problemas y a calmar cualquier tipo de tormenta. Porque si usted lo tiene de 20 y pico de años y no lo saca de la falda suya, tendrá 30 y regresará a las mismas faldas. Tendrá 50 y regresará a la misma falda, porque usted nunca le enseñó el carácter que se necesitaría para enfrentar los problemas que van a venir. Amén. Un día mi hijo se me cayó y se me raspó la rodilla, asustado porque nunca en su vida había sentido sangre salir de su rodilla y nunca había sentido esa sensación de rasparse, y cada vez que se bañaba se acordaba de la herida. Le dije, hijo, con todo respeto, hoy has iniciado las muchas caídas que un día vas a tener, y vendrán otras caídas que te dolerán más. Así que le dije, aguántesela, aprenda a lidiar con ese raspón. ¿Me entiende? Otra vez se cayó, ya no me hizo tanto drama como la primera vez. Se revisaba a ver si estaba saliendo sangre. No hay sangre. Y se calmó. Pues si no los preparamos y solamente vivimos corriendo para sobarle las heriditas y no decirle que de esas heridas van a venir muchas,
Porque con todo respeto, un día estarán en la escuela y yo no estaré ahí. Un día irán al colegio y yo no estaré ahí. Un día jugará pelota y yo no estaré ahí para sobarlo ni levantarlo. Yo tengo que prepararlo para los momentos que estará solo sin mí. A mí me conviene eso. Amén. Jesús fue así. Preparó a discípulos 3 años para que tuvieran la capacidad de vivir en esta tierra sin la presencia física de Jesús. ¿Entiende? Jesús lo fue preparando y le dijo: les conviene que yo me vaya. Así quiero que le digan a los padres a sus hijos que se van a casar: le conviene que usted se vaya y que no viva conmigo. Amén. No, que ahí los tienen arrimados. No, vaya, despáchelos. ¿Quiere casa? ¿Quiere casarse? Busque casa. Vaya, despáchelos. Pocos amén. Dice que a nadie le gusta eso, a nadie le agrada eso. Jesús le dijo: les conviene que yo me vaya y me voy a ir. Y no le estoy pidiendo permiso a Jesús a los 12. Si quieren que yo me vaya o no me vaya, me voy. Pero vendrá el Consolador. Él estará con vosotros todos los días de su vida. ¿Me entiendes? Amén. Jesús se va y los ángeles no les dio tiempo a los discípulos ni para llorarlo. Llegan los ángeles en el monte donde estaba Jesús ascendiendo y los ángeles le dicen a los discípulos: hey, ¿qué miran? El mismo Jesús que ustedes ven que se está yendo, así mismo va a venir. Vayan a hacer lo que Jesús les mandó. Se tuvieron que regresar las lágrimas porque el ángel no les permitió ni llorar. Amén. Dile que es tuyo: a veces el pastor no te dejará llorar, porque hay situaciones donde no tienes que llorar, y el pastor te hará que te regresen las lágrimas. Amén. A veces converso y le digo: no llore, que no es para llorar. Se las regresan. Bien, ese no es el mensaje, esto es el preámbulo. Vamos a Josué 1. Me encanta el primer capítulo porque nos habla muchísimo y nos enseña demasiado. Josué capítulo 1, verso 1. Josué capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de quién. Miren, y dile que a tuyo, y Dios no tiene celos, porque tú eres siervo de Moisés. Porque sabía que cuando un siervo del Señor tiene el corazón de Jesús, no se adueña de las ovejas que le pertenecen a su Señor, sino que un gran líder es un facilitador para que el que le sirve conozca a Jesús. Y que cuando Jesús lo llama, sea como Elí que le enseñó a Samuel: dile, heme aquí, Señor. Esos son los líderes que un discípulo debe de buscar. No líderes que se adueñan de discípulos y que quieren que sean como el líder. No, yo quiero discípulos y llevarlos a conocer a mi Señor. Formarlos y permitir en sus corazones se forme el carácter de Jesús. Y créame que cada corrección que traiga, cada amonestación que traiga, es simplemente el deseo de que Jesús se forme en ustedes. El carácter de Jesús se forme en ustedes. Como alguien decía: me interesa muchísimo que tengan el carácter de mi Señor. Porque la vida no es nada fácil. Si la vida no es fácil, ¿qué te hace creer que los demonios te harán la vida color de rosa? Jesús, Dios dice, y no tiene ningún problema en escribir, dice: Moisés será mi siervo porque yo lo llamé. Pero Moisés tenía un servidor que era Josué, y también le voy a hablar a Josué, porque yo sé que Moisés le enseñó a responder a mi llamado. Mi siervo Moisés ha muerto, Josué. Tú eres su servidor. Y yo sé que Él te enseñó bien. Te enseñó a oír mi voz. Te enseñó a amar mi presencia. Te enseñó a buscarme.
Cuando Dios llama a Moisés, entiéndase esto por favor. Cuando Dios llama a Moisés, es muy posible que Josué estaba en el vientre de su madre todavía. Recuerden que pasaron 40 años en el desierto y ya Moisés murió. O sea que esto es después de 40 años en el desierto. Y Josué no tenía 40. O sea, es muy posible que cuando Dios llama a Moisés, Josué todavía estaba en el 9º mes de la madre. Pero diga conmigo, 40 años. Diga conmigo, 40 años. Josué caminando al lado de Moisés. Si usted lee el ministerio de Moisés que desempeñó, Moisés adiestró a Josué y le enseñó a ganar peleas. Él era el encargado de las batallas. Dice que Moisés iba al monte y se sentaba y levantaba las manos. Y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel tenía victoria. Pero de repente Moisés se cansaba y las manos se le iban decayendo y el pueblo de Israel empezaba a perder. Entonces llega Aarón y Hur a sostenerle los brazos y ese día tuvieron victoria. Pero ¿quién estaba al frente de la batalla? Era Josué. Recuerden que Moisés no era ningún gago. Se hizo gago ante la presencia de Dios. Cualquiera se vuelve tartamudo cuando Dios asoma. Cualquiera. Él era un educado, instruido en la mejor cultura, en la potencia del mundo en ese momento. Egipto eran los mejores estudios, eran las mejores academias, eran las mejores universidades, la mejor cultura, el país más desarrollado. Era tipo Europa, esos países donde no te roba nadie. O sea que Moisés fue bien educado. Y como príncipe, a todos los príncipes les enseñaban a pelear. Porque en el Antiguo Testamento eran los reyes que iban al frente de las peleas. No es como los presidentes de ahora, que se escapan y se refugian a no sé dónde. Y que, ay, es que por salud del país tienen que cuidar la vida del presidente, dijo Morenito. No, esa clase de reyes cobardes no necesita este país. Amén. En el Antiguo Testamento eran los reyes. David iba al frente de la batalla y el día que no fue a pelear fue una desgracia para el pueblo de Israel. Entonces los príncipes, porque se supone que eran los que iban a relevar, los que iban a ser los sucesores de los faraones, eran los encargados de aprender artes marciales, las mejores artes, a manejar espadas, escudos. Eran lo mejor, eran como que los rusos vengan a preparar a nuestros soldados, como que vengan los chinos a preparar al ejército ecuatoriano. Así eran, de esa calidad era Egipto. Entonces, ¿quién enseñó a pelear a Josué? Moisés. Imagínate. O sea, yo no creo que Moisés haya sido gago, porque ¿cuántos días habrá demorado para escribir la ley si Moisés hubiese sido gago? Señor, ¿cuál fue la primera? ¿Por dónde va? Voy por el primer punto. No. Un rayo le da a Dios al Señor por talento. No por el talento que tenía, sino porque talento. Si cuando usted ve a un lento, usted dígale: mi hermano, tienes mucho talento. Te sobra talento. Entonces Moisés no era un caído de la hamaca. Moisés no era un aparecido. Por eso yo deseo que mis muchachos se gradúen de las universidades. Moisés no fue un ignorante, no fue un neófito. Moisés se preparó bien, lideró tremendo pueblo, 2 millones de personas aproximadamente. Pero Moisés sabía que él no iba a vivir para siempre. Y se consiguió entre los 2 millones de personas uno. Diga conmigo, uno. Un servidor. Diga conmigo, un servidor. En otras palabras, un discípulo. Diga conmigo, un discípulo. Diga conmigo, un discípulo. Venía el padre Freddy y se daba cuenta que
Hay una persona que tenemos muy cerca que es muy atenta, muy servicial, está en todas, y ellos decían, siempre hay uno así, que está donde sea, cuando llama el pastor están ahí, están hasta, se vuelven pulpos. Y doy gracias a Dios por esa persona. Y como esas, quiero muchas. Moisés se consigue un servidor llamado Josué. Pero ahora Moisés se murió. Y el mejor preparado era Josué. Lo preparó Moisés, lo educó Moisés. Ahora, quiero que vaya, antes de seguir, oh Jesús, 33, Éxodo. Éxodo capítulo 33. Mira que también enseñó Moisés. Vamos del verso 7, 33, 7. 33, 7. Leo rápido. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. O sea, todo estaba pendiente de que Moisés entrara al tabernáculo. Cuando Moisés, verso 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, diga conmigo, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. ¿Sabe qué? Josué se quedaba a recoger los residuos que quedaban de la presencia de Dios cuando Moisés se iba para la tienda. Moisés salía del tabernáculo y Josué se metía a coger el conchito. Y era el único de que se habla que él nunca se apartaba del tabernáculo. Puede ser que Moisés le enseñó muy bien a Josué. Le enseñó a amar a Dios. Le enseñó la importancia de su presencia, porque en ese momento Moisés estaba peleando por la presencia de Dios para el pueblo, porque Dios le había dicho a Moisés, te voy a mandar un ángel. Y Moisés dijo, no, no quiero un ángel. Si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos. O sea, Moisés amaba y deseaba mucho la presencia y le transmitió eso a Josué, su servidor. Entonces, cuando llega a Josué capítulo 1, Josué reconoce a Dios. No fue como Samuel, que se levantó como 3 veces donde Elí y le dijo, ¿me llamas, Señor? No, Josué no hizo eso, porque no tenía a Moisés a quien preguntar. Josué sabía que el que lo estaba llamando era Dios, porque Moisés le enseñó a oír a Dios. Moisés le enseñó a buscar a Dios. Moisés le enseñó a amar la presencia de Dios. Entonces, cuando Moisés muere y Dios aparece, Josué dijo, ese es Dios, porque me lo enseñó Moisés. Bueno, entonces vamos a Josué 1:1 otra vez. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que a Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, dile que a tuyo, servidor de quién eres tú. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dile acá tuyo, Dios no lo dejó ni llorar a Moisés. Dios le dice, levántese, mi hijo. Un día usted morirá y se encontrarán los dos. Pero mientras tanto, tiene que hacer mucho todavía. Levántate, porque tú vas a repartir, a llevar a este pueblo a donde quiero llevarlos. Tú.
Dile que a tuyo, Dios busca discípulos que continúen con un legado. Es muy posible que lo que Dios empiece conmigo lo terminará, o sea, con mis hijos o con hijos espirituales. Amén. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto, el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. ¿Me entendió? Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Yo creo que un día Moisés le dijo a Josué: ven, te voy a contar la historia de mi llamamiento. Y le estaba contando, le dice: mira, Josué, yo un día estaba pastoreando las ovejas de mi suegrito. Ahí me daba un poco de lana y carne, cuidando las ovejas en el desierto, buscándoles pastos en el desierto, buscándoles agua de beber en el desierto. Y de repente yo estaba pastoreando y le dice a Josué: yo vi una zarza de lejos, cómo se encendió y nunca se apagó. Y yo fui a verla, como cualquier curioso. Subí hasta allá y Dios me habló y me dijo que me quite la calzada de mis pies porque el lugar era santo. Y el Señor me reveló la lepra que había en mi corazón, pero me sanó el corazón en su presencia. Me lo dejó tan puro y blanco. Pero Moisés le dijo a Josué: Josué, nunca le digas a Dios quién soy yo. Porque te va a repelar. Así le dijo Moisés: así que cuando Él te llame, diga: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Saben lo que le enseñó Moisés a Josué? A que no se vea menos. Moisés le dijo a Josué: Josué, un día Dios te va a llamar y dile que sí. Dile que aceptas. Dile: Señor, hágase conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. No cometas el error que yo hice. Que quién soy yo, que yo no valgo, que hay otros mejores que yo no sirvo, que se busque a otro. No te atrevas a decir eso, porque Dios no se equivoca cuando llama a alguien. No se equivoca cuando llama a alguien. Dile que hasta lo tuyo, tú no eres una equivocación. Y no, el hecho que leamos a Moisés no indica para cometer los mismos errores de Moisés. Porque Dios se molestó con Moisés, que estuviese refutando y peleando con Dios. Y Dios le dijo: ya, deja de decirme eso. Entonces Dios aparece a Josué y Josué dijo: está bien. Amén. Yo no veo a Josué cometiendo los mismos errores de Moisés. Yo veo a Josué que cuando Dios se le aparece, calladito, escucha y acepta. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vuelvo a repetir: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dile que a tuyo, el éxito del discípulo, Josué 1:1 nos la revela o nos la divide en tres partes. Ya conmigo, en tres partes. A usted en Josué 1:1 encuentra que todo prosperará, que todo le saldrá bien, que tendrá éxito en todo lo que usted emprenda. Pero ese éxito y esa prosperidad se sujeta a tres puntos. Diga conmigo: 3 puntos. Miren lo que dice, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de lo que Moisés te dijo, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas
que emprendas. El primer éxito dependía de que si Josué caminaba al pie de la letra de las instrucciones de Moisés. Porque parece Dios que escuchó el discipulado que Moisés ejerció sobre Josué. Por eso cuando Dios se le aparece a Josué, le dice: haz todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Y Dios dice: es una ley. Dile que a tuyo, ten mucho cuidado cuando tu pastor o tu padre espiritual te enseña muchos, porque para Dios se convierte en una ley. O sea, una ley de que no hay otro atajo, le dijo Dios a Josué. No hay otro atajo. Lo que te dijo mi siervo Moisés, eso te llevará al éxito. En eso tú vas a prosperar. Y Dios le dijo a Josué: esfuérzate en cumplir lo que mi siervo Moisés te mandó. ¿Saben por qué mucha gente se equivoca? Porque rechazan el consejo de este hombre de carne y hueso con 1001 errores. Creen que el consejo para uno tiene una excepción para otro. Si a uno le fue mal por no recibir un consejo del pastor y no hacerlo, creen que a los otros les irá bien así mismo si no siguen el consejo. Y muchos fracasan. ¿Por qué? Porque se olvidan de que Dios le mandó un siervo, se llama Diego Guerra. Y si no siguen cada consejo, cada instrucción, cada formación, cada corrección, dile que al tuyo, no vas a prosperar. O sea que su prosperidad depende de este hombre. Oh, pastor, qué herejía. Yo no haré nada con mi pueblo, sino se lo revelo a mis siervos profetas. Cree en el Señor, créele a mis siervos, a mis profetas, y serás prosperado. La prosperidad de Pedro dependía de los labios de Jesús. Jesús le dijo: échala al red. Y si Pedro no echaba la red y se ponía a discutir, nunca vería la barca llena de peces. Amén. Bien. Yo sé que se asustaron porque no esperaban eso. Primero le dijo: ¿quieres prosperar? Sigue lo que mi siervo Moisés te mandó. 2, ahora, nunca se apartará de tu boca este libro. Ahora se refiere al libro. Este libro de la ley, sino que de día y de noche. De día y de noche. Es el mismo Salmos 1:1. El mismo. Y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, y en su ley meditará de día y de noche, y tu hoja no cae. El mismo Salmos 1 está en Josué 1. Meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segundo éxito. Dios le está empujando a Josué a tener un liderazgo de éxito. Y lo primero le dice: haz todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate en cumplirlo. Dile que tuyo, a veces tienes que esforzarte porque a veces tu alma no quiere. 2, esfuérzate también en cumplir la ley. Medítala de día. ¿Sabe por qué muchos no caminan en la palabra? Porque no la meditan de día y de noche. Solo abren la Biblia el día del culto. Si les preguntara si tienen Biblia, muchos me mostrarían sus teléfonos, menos un libro. Con mucho respeto, para mí el libro nunca ha pasado de moda y nunca pasará. ¿Me entiende? Amén. ¿Usted está leyendo Biblia? Porque es muy raro que alguien venga y me diga: papá, Dios me habló hoy, y me muestre un verso. O publicar: Dios me habló esto y lo otro. Nunca se apartará.
de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9, va al tercero. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Tercera condición, dice Josué, le dice a Josué, que yo esté contigo siempre. ¿Quiere éxito? Dile que es tuyo. Tienes un siervo al frente, esfuérzate en cumplir lo que él te diga. 2, medita en la palabra de Dios día y noche. Y 3, busca a Dios. Amén. Pocos aménes. Bien. Qué interesante que entre todos los 2 millones solamente Josué fue el candidato para continuar con lo que un día empezó Moisés. ¿Saben lo que hacen los líderes o tu pastor? Te prepara para lo que Dios va a continuar contigo mañana. Esa es mi labor. O sea, a mí me conviene más prepararlo para mañana que tenerlo conmigo toda la vida. Porque un día me iré. ¿Y qué va a hacer? Se acabó la iglesia, dejará de congregarse. Dile que es tuyo. No todo el tiempo tu pastor estará al lado tuyo. Por eso son los discipulados, para prepararte cuando él no pueda estar ahí, cuando él no pueda visitar tu casa, cuando él no pueda responder un mensaje, cuando él no pueda responder una llamada. Te quedarás tú y Dios, más nadie. Cuando estés pasando problemas de aflicción, de confusión, acuérdate lo que he dicho. Acuérdate, créeme que el Espíritu Santo te traerá memoria. 2, vaya a la Biblia y va a ver que lo que el pastor te dijo estaba en la Biblia. Y 3, busque a Dios, entonces tendrás éxito en esa aflicción. Y mira lo que dice el verso 10. Y Josué dijo, oh Señor, ¿quién soy yo para hacer esto? Y viene Josué con una nueva investidura y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Diga conmigo, asignación. Diga conmigo, asignación. Josué asumió su asignación. Dile que es tuyo, y eso debe pasar contigo. Si Dios te llama, heme aquí, Señor, mande usted. Y deje de estar preguntando, como que Dios no sabe quién eres tú para tú decirle a Él quién eres. Oh, ¿quién soy yo? Como que Dios no sabe. ¿Quién soy yo? Él sabe, por eso te llama. Amén. Ya conmigo, Josué continuó un legado, ya conmigo, sin apartarse del espíritu de Moisés. ¿Sabe cuál es el problema de muchos ministerios? Que lo que Dios empezó con Kenneth Hagin, otros la pierden. Que lo que Dios empieza con Lester Sumrall, otros la perdió. Que lo que Dios empezó con Gigi Ávila, otros la pierden. ¿Por qué? Porque comienzan a alterar todas las enseñanzas de lo que Dios empezó con un hombre. Y muchos ministerios que trajeron grandes avivamientos a las naciones han desaparecido. Solo les ha quedado un título, pero el espíritu lo han perdido. ¿Por qué? Porque creyeron que podían funcionar sin las enseñanzas de su siervo Moisés. Amén. Entonces tenían un gran hombre de Dios, Lester Sumrall, Oral Roberts, bien conservadores, pero los que le siguen ahora se paran a predicar con jeans rotos, con barba más larga que Papá Noel, tatuados por todos lados y con piercing. Y uno se hace la pregunta, ¿quién les enseñó eso? Es que los tiempos es una cosa, la ropa es otra.
Y miren, yo he hecho el ridículo con los jeans rotos, parado aquí al frente, y tatuado el brazo, diciendo que Cristo viene ya. Y acá me pongo el 777, y en la frente me tatúo todos los mandamientos del Señor. Vengo con unos piercings aquí. Créeme que la iglesia se llenaría. Se llenaría. Porque quieren una iglesia que le permita ser liberal, no que les enseñe a ser libres. Amén. Por eso mis músicos, a uno los mandé a cambiarse la forma de vestir. Le dije a la líder, vaya y dígale que si me va a tocar arriba, nada de jeans rotos, nada de ropa apretada. Y espero que los líderes, y aunque los audiovisuales no estén arriba, se estén vistiendo decorosamente. Nada de blusas cortas, nada de jeans apretados, no. En esta iglesia no. Amén. Bien. Es muy lamentable y lo he visto en muchos ministerios, y los que vienen a relevar lo han pervertido todo completamente, lo han desbaratado todo, y se pierde la esencia de lo que Dios empezó un día con un hombre. ¿Me entiendes? Amén. Dile que a tuyo, no pierdas la esencia. Dile que a tuyo, no pierdas la esencia. Dile que a tuyo, no pierdas la esencia. Pastor, pero usted ha predicado que usted no anda detrás de la ropa. No, yo no ando detrás de la ropa, yo ando detrás de que Jesús cambie tu corazón, porque Él alterará tu forma de vestir. Así que a mí me interesa que Jesús toque tu corazón, porque Él se encargará de cambiar tu forma de vestir. Amén. Amén. Oh, Jesús. A nadie yo le digo, excepto mi liderazgo. Si usted quiere venir agujerado por todos lados, venga con huecos por todos lados. Si usted quiere venir con piercing toda la oreja, venga con piercing por toda la oreja. Si usted quiere venir tatuado hasta los dientes, venga. Pero si usted quiere ejercer un liderazgo, no. Conmigo no, así no. Venga, congrégase, siéntese feliz. Yo nunca le diré que se cambie su forma de vestir. Pero si se habla de liderazgo, sí. Amén. Ahora, mira la demanda de un pueblo. Porque se murió Moisés, no se murió el pueblo. Y el pueblo quedó con las enseñanzas de Moisés. Así que a Josué le tocó más duro que Moisés. Amén. Amén. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, al siervo bástele ser como su maestro? ¿Recuerdan? O sea, Jesús le dijo, ustedes quedarán en el mundo, y el mundo va a exigir verme a mí en ustedes. Y en esto conocerán el mundo que sois mis discípulos, que améis los unos a los otros. Mira lo que dice el verso 16. Entonces Josué da la orden de que vamos a marchar y vamos a poseer la tierra. Pero mira lo que dice el verso 16. Entonces respondieron a Josué los 2 millones a una sola voz, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Yo quiero un pueblo así. Y mira lo que dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Mira la condición que le mete el pueblo, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El pueblo no era tonto, pero debe ser que Moisés pastoreó bien al pueblo, y el pueblo no quería algo menos que Moisés. No quería nada menos. Le dijo, ok, Josué,
tú vas a ser líder, yo sé que Dios te llamó, pero te haremos caso en la medida de que Dios esté contigo como Dios estuvo con Moisés. Te obedeceremos tal y cual, iremos a donde tú nos mandes, donde tú nos lleves, allá iremos. Pero así como Dios estuvo con Moisés, porque vimos al Dios de Moisés, vimos actuar a Dios de Moisés, así queremos que Dios esté contigo. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Diga conmigo, el pueblo de Josué odiaba la rebeldía, odiaba la división, y el pueblo de Israel está dispuesto a matar al que se le rebelaba a Josué. Oh, Señor. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento, Josué, y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente, Josué. ¿Sabe cuál fue la primera prueba de que Dios estaba con Josué? Que Josué abrió el Jordán como Moisés abrió el Mar Rojo. Ese día el pueblo entendió que el mismo Dios que estaba con Moisés, el mismo Dios estaba con Josué. Parece ser, si usted lee bien esto, y esa es la comparación, como que el pueblo con Josué era otro con el pueblo con Moisés. Se ve como que más educado, más obediente. ¿Sabe por qué? Porque a Moisés le tocó difícil, los agarró de cero. Y para Josué tener un pueblo como ese que tuvo, dijo, el que se rebela lo matamos. A Moisés le tomó 40 años. Les enseñó bien, los pastoreó bien en el desierto. Entonces ellos ya crecidos espiritualmente, discípulos maduros, grandes líderes, le dijeron a Josué, Josué, no queremos nada menos. Josué dijo, ay papá, lindo, ustedes sí son bien demandantes. Josué se va a orar y se le presenta a Jesús con una gran espada a tener los mismos encuentros que Moisés tenía. Lea Josué, muy desafiante. Así que mis líderes tienen un gran desafío. Poquitos amenes. Como que hoy le subí la vara. Porque el pueblo va a demandar, no que seas como yo, no que te vistas como yo, no que pienses como yo. Ellos no le pidieron que hablaran como Moisés, ellos pidieron ver al mismo Dios que estaba con Moisés, que estuviese con ellos. Van a demandar, te obedecerán en la medida que Dios, como está con tu pastor, esté contigo. Ay, pastor, dígale usted porque a usted le hacen caso. Papá, dígale usted porque a usted le obedece. Moisés se le murió. Moisés no tenía que decirle, Moisés, dile tú porque solo a ti te hacen caso. A muchos me ha tocado decirle, ¿para qué te tengo como líder? Si quieres que yo haga tu trabajo, ¿para qué te tengo como líder? Siéntese. Amén. Hay unos hijos que tienen más misericordia que yo. Y hay otros que son más rajatablas que yo. Son por extremos diferentes. Por eso necesito discípulos. Formar gente. Formar gente. Amén. Amén. Así que dile que a tuyo, ¿quieres ser un discípulo? Para que continúes con lo que Dios empezó. ¿Entiendes?